Bueno, bienvenidos a este nuevo video. En este video hablaremos sobre el Event Loop. El objetivo es entender la importancia, ideas principales, conceptos principales sobre el Event Loop. eh, con el fin, al final, eso nos va a ayudar a ser mejores programadores en JavaScript específicamente. Así que comencemos. Para empezar, vamos a empezar diciendo el porqué, la motivación, por qué debo aprender sobre el Event Loop. Pues aprender sobre el Event Loop nos va a permitir, digamos, evitar ciertos errores que son muy comunes, digamos, nos va a permitir entender el por qué pasan ciertos comportamientos de JavaScript, por qué se bloquea muchas veces el navegador, por ejemplo, y pues a grosso modo nos va a permitir evitar bloquear el hilo principal, ¿sí? Aparte de eso, es una de las características más importantes para entender cómo funciona Node.js, cómo funciona JavaScript también en el navegador. Es una de las principales, digamos, características de Node.js. Digamos que eso es lo que hace que Node.js sea tan popular, haya tenido una buena acogida y lo diferencia de los demás entornos de desarrollo, herramientas como PHP. Eso nos va a permitir entender cuál es la verdadera diferencia entre estas herramientas y por qué Node.js es especial. Aparte de ello, explica cómo JavaScript puede ser asíncrono y tener funciones que son, digamos, no bloqueantes, pero teniendo un solo hilo. Cómo JavaScript logra ese, entre comillas, paralelismo, ¿cierto? Que realmente pues algo concurrente. Pero bueno, entender el event loop nos va a permitir ser buenos programadores al momento de utilizar JavaScript. Pero entonces, ¿qué es el event loop? El event loop es un to-do list, una lista de cosas por hacer, es un schedule, un planificador. Las personas que saben, el sistema operativo tiene un software, una parte que se encarga solamente de coordinar cuáles son los procesos que van a entrar a consumir el procesador, a utilizar el procesador. Y dependiendo de qué tan bueno sea el schedule, el planificador, asimismo el sistema operativo va a fluir mejor o peor. Esta es la tarea del event loop, ¿sí? Mm, Vamos a hablar como si fuera un proceso, pero el event loop en realidad es más como una estructura de datos, una lista de listas, una cola de colas de tareas por hacer para entrar a consumir ese hilo principal, ese único hilo que tenemos. Entonces, es importante tener claro eso, que el event loop es más como una cola de colas, es una lista, una cola de tareas que tenemos pendientes por hacer. Y cuando decimos tareas pendientes, son tareas que deben entrar a consumir o utilizar ese único hilo que tiene nuestro entorno de programación, nuestro entorno de ejecución, perdón, que en este caso es Node.js. Recuerden que este video es la continuación de un video que se llama Hello World Node.js, y la idea es abarcar todo el mundo de Node.js, JavaScript en el frontend, en el backend, y es por eso que no olviden suscribirse. Tenemos más videos. Unos hablan sobre WebGL, otros hablan sobre Vue, sobre todo lo que tiene que ver con programaciones y más orientado a JavaScript. Entonces continuemos con el video, continuemos con lo nuestro. Este to-do list, de hecho, consiste de un conjunto de colas, lo que les decía ahorita, son colas de colas. Tenemos, por ejemplo, una cola donde almacenamos los timers, una cola donde tenemos, bueno, estas dos son como, se encargan de asuntos más internos de Node.js, ¿sí? Por ejemplo, el manejo de errores en una petición, en un request que viaja a través de un puerto TCP. Pero bueno, estos digamos que son más como en la implementación de Node.js. Tenemos el poll, que es importante, el check, estos son colas, ¿sí? Que utiliza Node.js, y cada uno tiene una prioridad diferente, ya que es un ciclo, hay un orden en el que se ejecutan las cosas. Esta to-do list, eh, bueno, acá está repetido esta explicación que está acá, pero bueno, Node.js tiene diferentes fases, y cada fase tiene una cola tipo FIFO. Ya entendemos que FIFO es first in,
first out. El primero en entrar, por ejemplo, en esta lista de timers es el primero en salir, el primero en entrar a la lista, perdón, el primero en entrar a nuestro hilo principal, a consumir ese hilo principal. Eh, a ver, hay algo que se llama un tick. Cada vez que se cumple un ciclo, eso es un tick, ¿ok? Vamos a hablar de tick. Bueno, así lo encontramos también en la documentación oficial. Cada vez que se cumple un ciclo del event loop, eso es un tick, ¿ok? Es importante entender ese concepto para luego entender algo que vamos a ver más adelante. También es importante entender que tenemos algo que llama los worker thread pools, o digamos como el conjunto de worker thread o de hilos, de trabajadores de hilos. Y lo que hay que entender es que el procesador tiene diferentes cores. Cada core tiene por lo general 2 hilos, así funcionan, y nosotros podemos utilizar esos hilos para ejecutar tareas de manera paralela. Entonces, aunque tengamos un solo hilo, eso es una pregunta típica de entrevista, aunque tengamos un solo hilo, en realidad JavaScript sí puede funcionar de manera paralela porque hace uso de los diferentes hilos que tiene el procesador. ¿Cómo lo hace? Pues utilizando esa estructura de datos que conocemos como event loop para organizar la manera en la que se deben ejecutar las tareas, ¿sí? La manera en la que se deben consumir ese recurso del hilo principal, pero también utilizando los diferentes, digamos, hilos que nos brinda el procesador de la máquina, ¿cierto? En este caso, digamos, algo que se ejecuta en Node.js. Para ello, se utiliza una librería que se llama libuv. Esa se encarga de coordinar todo lo que es la creación de nuevos hilos y se comunica directamente con el sistema operativo y le asigna esas diferentes tareas. Ya vamos para allá, ya vamos a profundizar allá. Simplifica mucho, el hecho de tener un solo hilo simplifica mucho la programación. Ya no tenemos que preocuparnos por conceptos como semáforos, por ejemplo en Java, para programar de manera paralela utilizamos el concepto de semáforos, y este tipo de programación paralela es muy vulnerable a bugs, ¿cierto? Entonces JavaScript, digamos que esta limitación en realidad, porque es una limitación a un solo hilo, salió, digamos, como a beneficiarnos a nosotros los programadores porque facilita incluso el trabajo y evita una cantidad de bugs. Lo único que tenemos que tener cuidado es con no bloquear el hilo principal. Para eso tenemos que retornar el control rápido al event loop, y eso es haciendo, por ejemplo, si literalmente, por ejemplo, tenemos una función, si nosotros nos demoramos mucho en hacer el return, ¿cierto? Por ejemplo, colocamos un ciclo infinito dentro de esa función, vamos a bloquear el hilo principal y esto se ve reflejado incluso en la interfaz gráfica del usuario. Listo, eso es lo que dice aquí, por acá no se nos escapa ningún detalle. Normalmente tenemos un event loop por cada ventana, por cada tab, perdón, del navegador. Eso evita que se bloquee todo el navegador si en una de esas páginas que tenemos abiertas como usuario hay algún proceso que está bloqueando ese thread, ese único thread que tiene esa ventana. Importantes detalles que al final nos vuelven mejores programadores porque entendemos el detrás, entendemos el porqué de las cosas. Ahora, después de pasar esta parte teórica, vamos a hacer unos ejemplos, vamos a codear un rato. Entonces, no te pierdas, quédate hasta el final del video y por favor, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos para que crezcamos, aprendamos juntos en este mundo tan grande de JavaScript. A ver, otro aspecto importante es que cada ambiente en el cual se ejecuta JavaScript tiene su propio event loop. Por ejemplo, los web workers corren su propio hilo también, así como cada tab del navegador corría su propio hilo. Casi todo, otra cosa importante es que casi todas digamos, las primitivas de entrada y salida en JavaScript son no bloqueantes. En JavaScript lo común es que una función sea de tipo no bloqueante, es decir,
que espera, que recibe un callback, ¿cierto? Un callback retorna una promesa, por ejemplo, o utiliza el moderno approach de async await. Esto con el fin, precisamente, de poder realizar tareas paralelas utilizando un solo hilo en JavaScript, utilizando la API, ¿sí? Por eso se habla de primitivas, porque utilizamos la API, algo que ya viene innato con el lenguaje, con el entorno en el que estamos desarrollando, ya sea Node.js, la API o la API de Node.js, la API de los navegadores, del DOM. Estas funciones son no bloqueantes, entonces significa que no debemos esperar a que terminen de ejecutarse para nosotros poder seguir con la ejecución normal de nuestro programa. Es por eso que cuando nosotros leemos un archivo en Node.js, el método que se utiliza normalmente es el no bloqueante, y podemos ejecutar otras tareas, y luego cuando termina de leer el archivo se genera un evento, ¿sí? Por eso se llama Event Loop, es basado en eventos. Esto es lo que hace tan especial a JavaScript. Entonces, por ejemplo, acceder a bases de datos, leer archivos, escribir archivos, todas esas operaciones de entrada y salida son operaciones que son lentas, ¿sí? Y como tenemos un solo hilo, también, por ejemplo, consumir un recurso en la red, hacer una petición, si como tenemos un solo hilo y hacemos todas estas operaciones, nuestros programas serían muy lentos, porque no tendríamos el paralelismo que logramos consumiendo APIs que utilizan funciones no bloqueantes y nuestro famoso event loop. Eso es lo que hace tan maravilloso a Node.js. ¿Listo? A ver, otro aspecto importante es que, digamos, el event loop tiene un orden, ¿cierto? Un orden, porque recordemos que es más como una estructura de datos, aunque se hable de un proceso, no es algo en realidad que se esté ejecutando, sino que es una estructura que nos permite saber cuál es la siguiente instrucción que debe ingresar a nuestro hilo principal a ejecutarse. Entonces eso tiene un orden que especifica eso, cuál es la siguiente tarea que se va a ejecutar. Esas colas están agrupadas principalmente en dos tipos: la cola de trabajo y la cola de mensajes. Esta cola de trabajo es algo relativamente nuevo. Es aquí donde ejecutamos esas micro tareas, y acá tenemos algo que se llaman las macro tareas, que ya vamos a ver con más profundidad. También tenemos otro concepto muy importante que es el call stack. El call stack guarda las llamadas a funciones, el orden en el que se guarda en un orden, pero esta en realidad no es tipo FIFO, que es lo que veíamos acá, no es first in, first out, sino que es tipo LIFO, es decir, que el último en ingresar es el primero en salir. Esto es mucho más fácil de explicar con código. De ahorita que entremos a la sección práctica, vamos a ver de nuevo todos estos conceptos, pero lo que implica en el código con ejemplos prácticos. Entonces, quédate hasta el final, reitero. Tenemos macro tareas y micro tareas. Las macro tareas son, por ejemplo, cuando utilizamos timers, la función setTimeOut, setInterval, ¿cierto? Estas funciones son macro tareas. Es decir, que cuando nosotros ejecutamos esta opción, lo que hace el event loop es mandar esa tarea al final de nuestro call stack. O sea que se debe esperar a que se vacíe el call stack para poder seguir con estas macro tareas. Tienen una prioridad inferior a de las micro tareas, porque las micro tareas no se encolan, no van al final del call stop, sino que cada vez que se termina un tick, recordemos que un tick es un ciclo en level loop, se revisa la lista de micro tareas y se ejecuta. ¿Listo? Esta es una gran diferencia. Todo lo que es el consumo a la API, recordemos que las primitivas son funciones no bloqueantes en el mundo de JavaScript normalmente. Entonces, todas esas funciones de nuestras APIs que consumimos cuando utilizamos JavaScript, em, son macro tareas, ¿sí? Lo que implica que nosotros no tenemos que esperar hasta que estas funciones terminen su ejecución para poder continuar con otras tareas, ¿sí? Ellos viven en su propio hilo, que es donde entra el concepto de, a ver, por acá estaba, nuestro polo, eh,
nuestro pool worker, acá está, nuestro worker thread pools, ¿sí? Cada una de esas tareas se va y se ejecuta en un hilo diferente del procesador. Eso lo permite JavaScript a través de toda esta arquitectura basada en eventos. Entonces, importante entender todos estos conceptos. Por ejemplo, los eventos, los eventos, cuando un usuario da clic en un botón, eso es una macro tarea. Y es por eso que si nosotros bloqueamos el level loop y tratamos de darle clic, tratamos de hacer cualquier cosa en nuestra página, nos responde porque el event loop está bloqueado. Las microtareas son algo más moderno, algo relativamente nuevo. Es una manera de JavaScript poder priorizar. Nosotros como programadores podemos decirle a JavaScript, mira, esta tarea ejecútala después, cuando puedas, pero hazlo rápido, hazlo apenas, justo apenas puedas, por favor ejecuta estas microtareas. Entonces para eso tenemos el método process.netstic, ¿cierto? Eh, este proceso tiene, este método crea tareas con una prioridad más alta que cuando utilizamos promesas. Y tenemos evidentemente las promesas que nos permite, digamos, como planificar microtareas, posponer tareas de tipo microtareas. Y miren, lo que les decía, eso llegó en ECMAScript 2015. Y es una forma de ejecutar el resultado de una función asíncrona tan pronto como sea posible, ¿sí? Más allá de simplemente llevarlo al final de call stop, que es lo que normalmente hacemos con las macro tareas. Y esto es la teoría del event loop. El event loop es una estructura de datos que da el orden, da el cuál es el paso a paso de cada una de las instrucciones que se deben ejecutar en nuestro programa, ¿sí? Y se dice que es event, ese evento, esa palabra evento hace referencia a que las tareas se encolan, ¿cierto? O sea, las tareas se ejecutan de manera paralela utilizando una API, ya sea del navegador o de Node.js, y cuando esas tareas terminan, lanzan un evento indicando que terminaron y se encolan, ¿cierto? Ya sean cualquiera de estas colas que vimos por acá, o más bien hablemos de los grupos de colas, sabemos que el job quit y el message quit, ¿cierto? Se encolan y el event loop da el orden en el que se debe ir metiendo cada una de esas tareas a nuestro hilo principal, ¿cierto? Entonces, eso es el event loop. Es fundamental, vamos a entenderlo ahorita un poco más con los siguientes ejemplos que les traigo. Entonces, el primer ejemplo que traigo es este, donde les voy a mostrar este código simple. No hay una idea más intuitiva de lo que es el call stack. El call stack es esa estructura de datos tipo LIFO, es decir, last int, último en entrar, first out, primero en salir. Y mírenlo, aquí lo vamos a ver. Esa es la primera llamada que se hace, ¿cierto? La primera llamada. Acá estamos haciendo definiciones, no estamos llamando a ninguna función, simplemente estamos definiendo. La primera llamada que se hace es de la función add function to call stock. ¿Listo? Acá en este comentario tengo el orden en el que se almacenan esas llamadas en el call stock. Entonces, como podemos ver, primero bueno, siempre primero en los programas de JavaScript se crea un objeto, se crea una función anónima que es la que se encarga pues como de cargar todo este código y luego miren que ahorita sí cargamos nuestro add function to call stock. Es el primero en entrar, ¿sí? Es el primero en entrar a nuestro call stock y luego cuando llamamos ejecutamos esto y llamamos a console.log, pero inmediatamente sale del call stock. Inmediatamente sale el call stock porque no hay, no hay llamadas internas dentro del console.log, simplemente muestra algo en pantalla, retorna lo que retorne y sale el call stock, pero luego hay un throw exception. ¿Sí? Este throw exception que está acá nos va a permitir ver la pila de ejecución. Entonces vamos a ejecutar este pequeño script. Para ello voy a abrir una terminal en esta carpeta y voy a ejecutarlo en Node. Voy a hacer un poco más grande la letra, Node, y vamos a llamar a 1
stack trace. Aquí está. Aquí está. Esto que está aquí es el stack trace. Es importante manejar estos conceptos para poder encontrar errores de manera más rápida. Entonces, a ver, por aquí tiene que estar el objeto, la función anónima que les comentaba. Punto load, exacto. Exception, aquí está la función anónima. Se carga la función anónima y ahorita sí se llama a la función que nosotros creamos, add function to call stock. Luego se crea, se lanza la exception y nunca llegamos a ejecutar a say hello, porque aquí llamamos la excepción. Entonces, esto nos da una idea, este stack trace que está aquí, nos da una idea de cómo funciona. Primero, object.anonymous, digamos que se apila o se... luego se llama a la función add function to call stock. Y si comenzáramos a hacer un return, el return lo haría este add function to call stock. O sea que primero sale este add function to call stock, aunque digamos ingresó a la pila de ejecución después de este object.anonymous, ¿sí? Eso se refiere con ser una estructura tipo LIFO, las imp first out. Ese es el primer ejemplo. Ya sabemos qué es el stack trace, ya sabemos qué es el call stock, ¿sí? O la pila de llamadas a funciones. Ahora vamos a ver otro ejemplo muy sencillo, muy rápidamente. Este ejemplo lo único que muestra es el orden en el que se va a ejecutar, en el orden en el que se imprimen estos textos que estamos imprimiendo cada una de las variables. Llamamos a foo, evidentemente primero se va a ejecutar foo, que es lo que estamos viendo aquí en el comentario. Foo llama a var e inmediatamente se va a ver var y var, luego de var se llama a base, ¿sí? Entonces, ese es el orden lógico. Este es un ejemplo muy sencillo para poder entrar al ejemplo que vamos a entrar. Y si vemos en este diagrama que les dibujé para explicarlo más fácil, el call stock primero está vacío, se carga esta función anónima, luego se llama foo, luego foo llama console.log, console.log inmediatamente le devuelve el control a foo y foo llama dentro de foo, o sea, llamamos a var llama console.log que devuelve de una vez el control a var le devuelve el control a foo llama luego a bats, lo que estábamos viendo en el código, y bats llama vamos a ver si podemos hacer esto más pequeño. Quiero mostrarles otra vez el código para que no nos perdamos. Esto es exactamente lo que estamos viendo en el código de su line test. Bueno, sigamos por acá. Y luego de eso se llama console log y eso se repite hasta que el stack está vacío. Listo, el event loop, cuando ya esto está vacío, comienza a buscar por más tareas digamos, en las colas de macro tareas, ¿sí? Y las micro tareas cuando se ejecutan, pues cada vez que una función termina de ejecutarse en el event loop, busca tareas en el job queue, que es donde están las micro tareas, ¿sí? La cola de micro tareas. Por ejemplo, las promesas. Si por ejemplo se ejecuta una promesa dentro de foo sería la función actual, es decir que el event loop, donde está foo es la función grande. Si llamamos una promesa dentro de foo sería la función actual, es decir que el event loop espera hasta que foo termine para ejecutar las microtareas. ¿Listo? La diferencia es que las microtareas se ejecutan en el mismo tick o en el mismo, digamos, loop, mientras que las macrotareas esperan a que el loop termine, ¿cierto? Para poder buscar tareas en esa cola. Entonces las microtareas siempre se van a ejecutar antes que las macrotareas. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Por acá tenemos unos ejemplos y por acá quiero terminar mostrando este diagrama que tengo abierto por aquí en el navegador. ¿Listo? Este diagrama nos da una idea más acertada de lo que es el event loop. Dejaré hasta aquí y continuaré con una segunda parte. Todavía tengo muchos más ejemplos en donde explicamos qué es el event loop. Y bueno, esto es un tema, digamos, un poco difícil de digerir, pero ya con este video estoy seguro que les queda una idea intuitiva de lo que es el event loop y vamos a seguir profundizando en este tema. Hasta luego y gracias por ver mi video.